Hola, Akram, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estás por el sur, ¿no? Yo estoy en Madrid. Sí, en el sur que hay mucho frío. En la noche, solo en la noche. En la mañana que hay sol y unos vientos. Oye, ¿llevas mucho tiempo en Málaga? Eh, Casi 2 años. ¿Y qué tal por Y ahí? O sea, ¿llegaste directamente a Málaga o has sí, estado no, en no, otros a sitios Málaga. por... Directamente a Málaga porque mi padre fue aquí, que antes de nosotros, antes que 2 años. Y después que hemos venido a Málaga de Turquía. ¿Y contactaste de entrada con CEAR? ¿Tuviste siempre a CEAR desde hace 2 años, desde que llegaste? ¿O has sido o no has conocido a la organización más tarde? No, que yo empiezo con CEAR cuando yo llego a Málaga, porque ellos saben que voy a llegar, porque que no es como mi padre ha venido, porque mi padre cuando ha venido que como un refugiado, pero ellos no saben porque él no tiene como un documento en el gobierno, pero nosotros que tenemos. Y cuando llegamos que después 1 o 2 meses que tenemos nuestra residencias, pero mi padre espera como unos 6 o 7 meses para cogerla. Ujú. Y tú sí notaste, quiero decir, al enterar de la mano o con el soporte de una organización y supongo que con voluntarios y con trabajadores, esto te sirvió para llenarte un camino que tu madre tuvo más difícil. Sí, Oye, y que y que- conoces, perdona. sí, sí, bien, continúa, sigue. Y, no, y me decías, y por ejemplo, conociste, hoy estamos hablando de voluntarios, no sé si has tenido voluntarios cercanos, gente con la que hayas establecido una relación, que te hayan echado un cabo, que Sí, estés en contacto con ellos, ya no solo en lo práctico, sino incluso también, no sé si hasta en lo afectivo, que a veces es tan importante o más, ¿no? sí, sí, que por ejemplo yo estoy ahora con una voluntaria, que es una profesora, se llama Irene, que de ser también, que es una profesora de lengua, y yo empiezo con ella hace 6 o 9 meses. Que tú sabes que en la lengua española que tienes unos gramáticas y sintaxis semántica que es muy difícil para mí, porque yo no soy español para saberlo. Ella ayudarme mucho en este tema de español para aprobar esta asignatura y aprobar el año, porque la lengua es como en la, en la modalidad sociales que es muy importante para aprobar en el año. ¿Es tu último año de bachillerato que quieres hacer el año que viene? Sí, que voy a hacer selectividad y voy a hacer una carrera de economía, que yo tengo dos carreras que cuando fui en Turquía, que economía o química, pero aquí yo prefiero economía más, porque tú sabes que aquí la, como trabajo en el mercado de economía y la economía en general, como estudiarla, que es mejor de Turquía. En Turquía no llegaste a empezar la carrera, ¿no? No, yo llego a la bachillerato, el mismo punto de estar aquí, pero cuando yo fui en Turquía, yo obtuve un año para entrar en la universidad. Pero cuando yo he venido aquí no puedo empezar del mismo punto, tengo que tener 2 años o un año, Ujú. porque tú sabes que el bachillerato son 2 años, no puedo saltar al segundo año sin hacer la primera. Sí, el sistema no te lo permitiría nunca Sí, aquí. ¿Y la idea es ejercer aquí como economista en España? ¿O cuál ujú. es la idea a futuro? Y yo pienso que ahora, al mismo tiempo que la economía en España no está en sus mejores años, y no sé en el futuro, pero yo pienso que yo eh, aprendo más lenguas como el germa-
alemán o sobre eso, que yo puedo estudiar aquí economía, pero trabajar en otros países, porque tú sabes que cuando tú tienes un título de España, que europeo, que puedes trabajar en cualquier país. Sí, ya te puedes mover, ya tienes Sí, un mercado de trabajo en ese sentido sí, sí, más, sí, más amplio, ¿no? ¿Tienes hermanos? ¿Vienes con más familia? Nos hablabas de tu madre. sí, que tengo dos hermanas, pero no están aquí. Una está en Noruega y otra en Turquía. Y que solo estoy aquí con mi madre y mi padre, que mi madre ahora está aprende español, pero le gusta el idioma, pero tú sabes que ella tiene unas dificultades en el idioma, porque tú sabes que cuando tienes 50 años no puedes hablar español en 2 años, que tienes más tiempo para hablar y saberlo. Ujú. ¿Y ella también está aprendiendo español en CEA? Sí. Y también con ayuda de voluntarios o con algún programa. eh, No, es un programa de FAIR, Ujú. sí, para que ella pueda aprender, que ahora que tú sabes que en FAIR que puedes aprender primero A, 2A y 1B, 2B sobre eso. Ella está ahora en 1A hasta ahora, pero no sé qué, que Po- cuando ella ha dicho que va a 2A, pero ahora ella puede hablar español, pero no mejor, pero mejor de un año, Ujú. Poco a poco, ¿no? sí. Oye, ¿y qué tal? Ay, a ver, sé sincero, ¿qué tal te han tratado, te hemos tratado en CEAR, el contacto con los voluntarios y ese tipo de cosas? ¿Cómo te has Que sentido? muy bien, que sabes que tú tienes un agente que puedes decirte que que tú tienes que hacer estas cosas que en un país extranjero, que cuando yo llego a Málaga, yo no sé cómo ahora. Ellos, esta gente, a ayudarme para saber qué tengo que hacer, que tengo que estudiar, que tengo que aportar unos papeles o documentos y para aprender a hablar español. Tú estás ayudando también a otros compañeros tuyos, a otros colegas, a otra gente en Siria que pueda estar en Málaga, pues este aprendizaje que estás teniendo tú, a tu madre incluso, que le Sí, está sí, costando el español, eh, al final que tú aprendas, supongo que acaba siendo que la gente de tu alrededor también consiga aprender, ¿no? que aquí en Málaga, en general, que no hay muchos sirios, que son pocos, que como Barcelona o Madrid, pero que cuando yo tengo un amigo o una amiga siria, sí, yo voy a ayudarle. Yo tengo en mi clase una amiga siria que estamos, eh, ella ayudarme, yo ayudarla, que cuando yo no entiendo una cosa, ella no entiende una cosa, que depende. Ujú. Pero sí, yo prefiero que ayudar a la gente siria, porque cuando yo ayudarlos, que por ejemplo, que el tema del estudiar, que cuando un chico sirio que tiene que una ayuda en una asignatura, que yo cuando yo ayudarle, que yo voy a entender la idea más, que él tiene unas ideas sobre esta asignatura que puede ayudarme en eso, que yo puedo saber todo esto, pero hay una idea y no lo he entendido y él ha entendido este idea. Ujú. Sí, os vais echando una mano. Sí, Oye, una sí, cosa que no quiero ser yo la que pregunte todo el rato, que quiero sí, sí, decir que supongo que querrás tú también saber cosas del mundo del voluntariado, sí, de la sí. gente que estamos por detrás, de los que estamos repartidos un poco por todas las delegaciones, ¿no? Sí, sí, que por ejemplo para mí que el voluntario que no lo he hecho, que participo en Cruz Roja en el verano, pero no mucho tiempo porque tengo que recuperar unas asignaturas en septiembre, por eso he dejado la voluntaria y ahora que te puedo preguntarte que cómo la voluntaria para ti, que cuándo fue tu primera vez, que
sobre eso. Y yo entré en CEAR hace muchos, muchos años y estuve un periodo muy cortito cuando la guerra en los Balcanes, cuando empezaron a venir niños bosnios a España en plena guerra. Esto debía ser el año 93 o 94, por ahí. Y esto fue un periodo muy corto. Y luego volví al cabo de muchos años y bueno, era un momento en el que yo tenía muchas dificultades de horario laboral. Quiero decir, tenía jornadas muy largas y sobre todo no sabía nunca si iba a trabajar el martes de la semana que viene o iba a descansar un domingo. Tenía horarios muy, muy complejos. Sí, Entonces surgió la posibilidad, o sea, yo quería colaborar y quería colaborar por convicción y dentro de todas las partes en las que se podía colaborar en CEAR, había partes que eran presenciales, trabajando directamente o bien en oficinas, o bien en delegaciones, o bien en contacto directo con solicitantes de asilo o con refugiados. Y había una parte que se podía hacer presencial. Digamos que yo llevo teletrabajando desde hace muchos años, esto no es una cosa de la pandemia. sí. Entonces, Ahora estás trabajando por tu casa, que no puedes hacerlo presencial. claro, entonces yo en ese momento hacía lo mismo, hacía Sí, informes de derechos humanos eh, que lo podía hacer desde mi casa y lo podía hacer en el horario que fuera. Era una cuestión de que yo me gestionaba el tiempo, lo entregaba en plazos o más o menos en plazos y normalmente eran informes que solicitan los abogados para adjuntarlo a una solicitud de asilo. Entonces pueden ser o bien de países concretos donde pues, se vulneran los derechos humanos o bien de situaciones o de grupos sociales o culturales que reciben, vamos, que están expuestos. Entonces podía ser desde situaciones de guerra. Yo, por ejemplo, he hecho un par de informes de Siria hace unos años, algunos concretos de cómo podía ser la situación de la población palestina o de la población cristiana y otros generales bueno, que será muy complicado porque la guerra avanzaba tan rápido que nunca tenías actualizado el informe. sí. Entonces, bueno, te metes de lleno en cómo está la situación de un país. No tienes un contacto directo con el voluntario, perdón, con el refugiado como tal o con el solicitante, pero sí entiendes la situación que le ha llevado a estar aquí. Sí, desde tu vista de la vida que tú estás mucho tiempo que estás voluntariado por los informes de derechos humanos, que te- tú has visto que está cambiado la vista de la gente sobre los derechos humanos, que Y, desde tú estás varios años que estás trabajando en este yo, cosa, en CEOR o en la sociedad. en la sociedad en general, que Sí, bueno, quiero decir, yo creo que como en todas las crisis, cuando la gente se siente amenazada, bueno, ataca a cualquier amenaza y ataca probablemente al más vulnerable. Entonces, nosotros que fuimos un país donde salió mucha gente por inmigración económica y por inmigración política, por solicitantes de asilo durante y después de la guerra civil, y de repente nos hemos convertido en un país más cerrado, sí, donde mucha gente se siente amenazada por culturalmente o porque creen que van a perder puestos de trabajo. No es el total de la población, obviamente, sigue habiendo mucha población solidaria. Ahora, por ejemplo, yo soy canaria y estamos viendo el muelle de Arguineguín, hay mucha gente que está en contra, hay empresarios que se han puesto, que han tenido una actitud muy fea, pero hay otros que están a favor y que lo que quieren es que la gente que está llegando llegue en condiciones y tenga sobre todo unas condiciones de respeto cuando llega. Entonces yo creo que o sea, que los que se sienten amenazados o los que están en contra, los que quieren poner puertas, los que quieren hacer un control mayor de fronteras, ahora dan la cara y antes no la daban o la daban mucho menos, pero que creo que sigue habiendo una parte importante de población que es acogedora. No sé sí. si eso tú lo notas, ¿eh? No sé si notas el rechazo en España o notas la acogida. Sí, que por ejemplo que España ha acogido muchos refugiados, que de muchos de los otros países que hay, como Alemania, ha acogido mucho, Sí. pero hay muchos refugiados han sido desde España a Alemania o a otros países europeos.
Ujú. y que, por ejemplo, que has visto una cosa que tú piensas que no hay en informe de los derechos humanos, que, por ejemplo, que tú sabes que hay de los informes de los derechos humanos, que todos los países europeos o todo el mundo que está viendo una cosa que está contra de los derechos humanos, pero no están haciendo nada. Mm. Que hay mucho sobre eso, como Siria, como muchos países, pero ¿por qué que no quieren o que los derechos humanos son una mentira o sobre eso? Pero esto es una opinión completamente Sí, sí, personal, ¿eh? sí, Yo creo que hay una parte, o sea, yo creo que en teoría la gente, no te vas a encontrar a nadie que te diga yo no creo en los derechos humanos. sí, Esa sí, sí. afirmación no te la hace nadie. La sociedad Pero no, yo sí porque creo que hay una parte donde la gente se siente amenazada, donde se sí, sienten amenazados porque creen que pueden perder un puesto de trabajo y no abren los ojos, quiero decir, no son conscientes de que esa amenaza no es real, que esa amenaza no existe. Pero, y es ahí donde yo creo que empieza el racismo. Empieza por sí, miedo a situaciones nuevas, por miedo a encontrarse con gente que piensa diferente, que cree en un Dios diferente o en un Dios, eh, mm, porque viene de un mundo cultural distinto y, y no todo el mundo sabe afrontar esa diversidad. Y eso es sí, peligroso, obviamente, sí, sí, pero, pero ninguno te va a decir yo no creo en los derechos humanos. sí, sí, Te van a decir que pero ellos sí, son sí, maravillosas personas y... sí. Que yo he visto muchas personas que no han dicho eso, pero hay unos pocos como pocos gente que tienen racismo, uno, uno, ¿cómo decirlo? Un género sobre eso, que tú sabes que hay mucho racismo, hay muchos tipos de racismo, y que por eso que has decidido que hacer voluntariado de los informes de derechos humanos, o que has visto eh, que hay mucho, sí, o o sea, a ver, yo hice, digamos que era la parte de FEAR en la que yo sí, en ese momento encajaba más. sí, Yo no hice, mi decisión no era entro aquí para hacer informes, podía haber sido entro aquí para hacer otra cosa, pero en ese momento por cuestiones de horario, digamos, por cuestiones laborales, era el sitio donde yo encajaba mejor. sí, Supongo que por que cuando formación, o sea, tú porque sabía puedes, redactar. sí, en este sitio que puedes ayudar mucha gente, que Es desde raro, es muy tu raro trabajo. porque yo no tengo esa conciencia. Ah, Quiero vale. decir, entiendo que sí, que evidentemente sirven para algo y se presentan y si se siguen haciendo es porque tienen un valor, pero al final yo estoy sola en casa. Sí, Entonces yo lo escribo y espero que lo que yo esté escribiendo, espero y quiero creer, quiero decir, porque si no, no estarían, sí, que tenga que sea productivo, que eso se presente y ayude a una persona a encontrar la facilidad para tener un estatuto de refugiado. Pero sí, sí, yo lo escribo sin saber si se lo van a dar o no. sí, ¿Sabes lo que te quiero decir? sí, 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 Yo no sí. sé nunca, Que entre otras cosas porque lo hacemos sin tener información y eso es bueno. O sea, a mí me piden una situación muy concreta en una parte muy concreta de un país, por ejemplo, y yo me informo y me informo con objetividad. Entonces luego eso se presenta y puede ayudar a que alguien pues esté legal y jurídicamente en España. sí, que la gente hispana lía muchos periodistas que puedes ayudarlo, que tú sabes que hay gente que solo coge los noticias desde los canales que Ya. no de la gente. Que yo pienso que el mejor que coge tus informaciones de tú mismo, que busca sobre eso, más que cogerla de un canal que no está, que está dando su opinión, no Claro. la vista general Sí, la situación. nosotros de hecho tenemos obligación de que las fuentes sean fuentes internacionales solventes. O sea, Sí, no vale un blog o no vale un periódico, no vale una opinión. Quiero decir, tiene que ser algo con un apoyo. Entonces, bueno, pues es una forma de colaborar. No estoy en contacto inmediato, pero al final la implicación es la misma. sí.
o bueno, o parecida, no sé si la Sí. misma, quiero decir. Vale, Eh, ¿cuál es tu opinión sobre que tú estás a ayudar a la gente de los informes de los derechos humanos? Que tú piensas que hay otras medidas para ayudar a la gente, que yo- más con la gente más. sí, 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 por supuesto, quiero Sí, decir, sí. yo creo que hay un Que montón de más de medidas. esto, que más Claro, o que sea, quiero hablar decir con la que tú, gente sobre los derechos humanos, no, que claro, no, no, o sea, que tú aprendas español es fundamental para tu integración y hay gente que hace eso y está en el sí, aprendizaje, hay gente que está en el acompañamiento, hay gente que está en comunicación o en fomentar corrientes de opinión, por sí, ejemplo, y que la opinión de la ciudadanía cambie y evolucione mm, para, para que la integración sea más fácil. O sea, creo que cada uno abordamos el aspecto que sabemos o que podemos sí. o que nos encaja realmente en el resto de nuestra Sí, vida. cada uno está haciendo Pero no su creo, no turno. creo que esto sea lo único. Quiero decir, solo con informes no se va a ningún sitio. Esta es la pequeñita parte que hago yo. Sí, La parte, o sea, de hecho, la gran mayoría de los voluntarios de CEAR tienen contacto directo o contacto directo con trabajadores. Nosotros, los que estamos en este departamento, no, pero somos una parte pequeñita. Luego, eso, idiomas, acompañamiento, la gente que está en el albergue y actividades de todo tipo son esenciales. Por supuesto que esta no es la fundamental. Esta es fundamental a la hora de ayudarte a conseguir los papeles, digamos. sí. Que en O mi sea, opinión en el que trámite legal, pero no en sí, la integración. En la integración, yo no hago nada por la integración de nadie. Yo no sí, hago nada por tu integración. sí. No, no es que no quiera, sino que no es mi función. Hay gente que sí lo hace. Hay gente Sí, que sí, como tu profesora, que lo que quiere es que tú eso, estudies aquí, te formes, hagas una carrera y luego te puedas buscar la vida en igualdad de condiciones que todo el mundo. sí. Y eso te Pero en lleva mi además a opinión una relación. que el informe de los derechos humanos que es muy importante, que más que otras medidas de ayudar a la gente, porque, por ejemplo, que la gente de una oficina están hablando con las mismas personas, es muy importante, pero cuando tú estás escribiendo el informe a la gente sobre los derechos humanos y que a millones de gente es diferente, porque tu opinión que va a ¿cómo decirle? Que tu información va a darlo a otra gente que van a, por ejemplo, que hay una persona que racismo sobre eso o tiene racismo sobre un, un género, una cultura sobre eso, que puedo leer tu escrito sobre eso, cambiar su opinión, que Realmente se no utiliza mucho, más pero puede ser. se utiliza más como prueba, quiero decir, ante un tribunal o a la hora de decir por qué un señor en el caso de Siria, al venir de una situación de guerra, se entiende y no hay que explicarlo necesariamente Sí, paso a sí, paso. En casos, imagínate, de determinadas poblaciones que están perseguidas o marginadas, en puntos muy concretos de los que no hay tanta información como sí que hubo en su momento de sí, Siria, es apoyar eso para facilitar los trámites. No sí, sé si me explico, quiero decir, sí, no sí, es tanto algo para publicar en la prensa, para que todo el mundo lo sepa, sino es para apoyar pues, casos concretos. sí. Entonces, por eso te digo, es una labor pequeñita, pero yo creo que en el fondo es una labor importante porque ayuda a legalizar. Sí, O sea, ayuda en una parte, y el tener papeles es fundamental al final. Tener papeles es tener trabajo, tener papeles es poder acceder, bueno, a la ciudadanía al final, ¿no? sí, que va a entrar en la ciudadanía para que la gente saberlo, porque hay gente que no sabe qué está haciendo, qué está pasando en el mundo, que solo en su territorio. Ujú. Entonces es por eso, es para apoyar en ese tipo de casos. Sí, Eh, ¿Tú qué planes tienes ahora?
No, no esta noche, sino en que, general. Quiero decir, terminar segundo de bachillerato, aparte de estar estudiando, ¿estás con más cosas? que yo pienso que que solo quiero terminar la bachillerato, que para mí que es una cosa muy difícil, Ujú. porque sabes que cuando vas a terminar esta etapa de tu vida o todo eso, tú vas a otra cosa muy nueva, muy general o más práctica, porque por ejemplo en la escuela que no cogemos unas cosas más prácticas o va a ayudarme en mi carrera, como por ejemplo yo voy a estudiar economía, que no tengo nada sobre geografía o sobre filosofía o historia de España, porque no voy a hablar con la caliente sobre la geografía, que por ejemplo he trabajado en un banco, no voy a hablar con él que en Málaga, que tiene un clima mediterráneo, que Nunca se sabe, ¿eh? Quiero decir, yo creo sí, que la información y la cultura en ese sentido, la formación siempre suma. sí, pero yo pienso que esas son informaciones que puedo leerla por la internet, pero esas informaciones para, como decir, que afectar a mis estudios, que por ejemplo yo puedo aprobar en todas sus asignaturas, pero suspender en historia de España, por ejemplo, y no Ujú. puedo hacer la carrera, porque que yo pienso que pueden quitar unas asignaturas para hacerlo más práctico, que hay gente que quieren hacer lengua, por ejemplo, lengua y literatura, que no tienen nada sobre la economía. Bueno, Pero ahí no va, sí, podríamos sí, discutir sí, mucho, sí, sí, pero sí, sí, no, tienes razón. O sea, yo entiendo que lo que quieres es especializarte cuanto antes sí, y empezar a trabajar cuanto antes, ¿no? sí, sí, porque cuando yo termino mi carrera, que no he practicado nada, que solo, por ejemplo, solo voy a hacer carrera, que yo, por ejemplo, voy a trabajar y hacer carrera, que es mejor que hacer práctica y saber el mercado de trabajo, saber la gente, cómo puedes tratar con la gente en el trabajo. Yo he Ujú. trabajado en Turquía y sabe la gente cómo trabajando, cómo puedes trabajar en Turquía con la gente, porque son difíciles los turcos en trabajo. Pero aquí no mucho. He trabajado, pero no sabe el mercado, porque tú sabes que en España que debes por ejemplo, yo voy a estudiar economía y trabajar en la carrera de economía, que quiero saber el mercado de economía en España. Sí, pero eso lo verás durante la carrera. Tienes Sí, 4 o 5 años de mm, carrera para ver la economía de España de sobra. Oye, Akram, pues muchísima suerte, que estudies economía, que te licencies, que te coloques pronto y ha sido un gustazo conocerte y charlar un ratito contigo. gracias, que encantado que saberte, que saber que hay gente que están haciendo unas cosas voluntarias que eh, fuera de la oficina, que están trabajando de sus casas para eh, eh, hacer la gente que funcionar su cerebro. Eso es verdad. Tanto tú como yo queremos hacer que la gente le funcione el cerebro. Sí, Oye, un abrazo. gracias. Hola, Leida, ¿qué tal? Hola, Luay, mucho gusto. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué estás por Huelva, no? Sí, en una provincia, o más bien en un pueblo de Huelva. Un pueblito. Sí, Vale. Bueno, tengo unas preguntas para ti. Supongo que tú dime. también. Sí, claro. Te voy a ir lanzando y a ver qué tal. ¿Vale? Vale. Bueno. Tú, Leida, cómo ves tú de importante la implicación del voluntariado? Pues la verdad que es muy importante, ya que al no ser personas
del país donde tú logras entrar, en este caso en España, es muy importante acercarse a las ONG donde están los voluntarios, porque es prácticamente, o más bien son las personas que te asesoran con el procedimiento que tú puedes llevar en el nuevo país donde tú entras. Claro, claro. Es una especie de apoyo para ti también, supongo. Sí, en muchos aspectos, lógicamente, jurídicamente, psicológicamente, y pues para mí las personas de las ONG o de los voluntarios prácticamente de amigos, ¿sabes? Que no te tratan simplemente con el hecho de su trabajo, sino que también como amigos. La amistad, la conexión que hay cuando tú te acercas a un voluntario de X ONG. Claro. Además, al final, eso es una parte de su pasión, yo creo, porque nadie le está pagando para eso, Así ¿sabes? es. Entonces es como algo que él quiere hacer por su cuenta. ¿Y cuál, recuerdas tu primer contacto con un voluntario de CEAR? Bueno, sí, cuando fui a solicitar, bueno, acercarme a la ONG de SEAL y pues consultar cosas referentes hacia la petición de asilo político. Y pues la verdad tuve muy buena experiencia, ya que la persona que me atendió, que me recibió, que me asesoró, que me dijo, mira, vas a hacer esto, se necesita esto, te vamos a hacer una entrevista, pues la verdad que no tengo, ¿cómo decirte? No tengo ninguna queja, al contrario, tengo más agradecimiento porque cada vez que uno llegaba a la oficina a hacer algún trámite con algún documento, pues la verdad que siempre fui bien atendida. Ya, Y qué te digo, que todo, bueno, todo el proceso ha sido muy enriquecedor para mí y también pues aprender un poco más de los voluntarios también, porque también claro. aprendes de ellos. Ya, y seguramente ellos aprenderán de ti. Sí. ¿Y hay alguna historia que te haya marcado, por ejemplo, con algunos voluntarios? Con- Bueno, en este caso yo diría que Manuela, la abogada, la de área jurídica, ella siempre me ha dado mucho ánimo y vamos, que siempre si yo le escribo o si voy a la oficina o cuando yo iba con ella, pues Mm, siempre estaba muy atenta y siempre estaba dándome ánimo, consejo y siempre, ¿cómo decirlo? Sentía que ella tenía mucha empatía cuando yo estaba con ella. claro, sí, y sobre todo yo creo que la empatía es lo que os hace falta también en esos momentos, ¿no? Claro que sí. Ya. Y por lo que estabas diciendo, eso es algo, o sea, para ti, ¿qué significa ser acogido? Ese tipo de cosas que hacía Manuela era ser acogido para ti. Pues la verdad sí, porque al igual que tuve la oportunidad de tener una sesión con la psicóloga, que también pues tuve la oportunidad de expresar cosas que también uno guarda por el hecho de sentirse extraño Mm, en un país que no es el tuyo, que sientas que los voluntarios te acojan y te digan, tranquila, que todo va a estar bien, tranquila, que el proceso lo vamos a llevar, que te den ese tipo de fortaleza en momentos que tú estás en un país extraño, que no conoces cómo funciona, que prácticamente eres alguien que ha llegado a un país y no sabe por dónde empezar. Y pues los voluntarios eso es lo que hacen, acogerte, asesorarte, darte ánimo, porque eso es lo que más necesita una persona cuando es acogida. Y al margen del voluntariado, el ser acogido para ti, ¿qué significa? Pues
el ser acogido es como, para mí, el hecho de que me ayuden a insertarme en el nuevo país donde estoy, saber cómo llevar procesos tanto de jurídicos, o sea, en este caso, la documentación que uno tiene que presentar, cómo hacerlo, a quién dirigirse. Y pues la verdad que para mí ellos son prácticamente los asesores en los momentos más difíciles, como es esto, hacer un cambio totalmente de tu vida. El hecho de, como te decía, de llegar a un país extraño donde tú no eres de ese país. Claro, claro, es importante. Y si pudieras, por ejemplo, viajar a cualquier lugar del mundo, ¿qué lugar te gustaría conocer en tus vacaciones, por ejemplo? Pues me gustaría conocer, pues te diría, bueno, yo creo que todos, la verdad, pero que me gustaría ir a Barcelona. Vale, Mm. sí, es un buen lugar. Yo estoy viviendo en Barcelona ahora, y aunque está un poco frío todo, pero está muy bonita. Es una ciudad muy bonita. Te gustaría, yo creo. Y pues de ahí de otro país sería Francia. Sí, Mm, Francia. qué guay. ¿Y tú puedes viajar ahora o no? Em, Hasta el momento, bueno, sí se nos ha otorgado un título de viaje, pero todavía tenemos que hacer la solicitud de este documento. Mm, Todavía nos hace falta ese paso, aunque ya hice uno, pero me hace falta ese también. ya. Y bueno, claro, ahora o sea, en España no puedes salir de la comunidad, pero bueno, a ver si en un futuro nos dejan salir y te vienes a Barcelona un tiempo. Ya verás qué bonita es. No, sí, de hecho, yo leí mucho sobre Barcelona cuando, bueno, cuando entré, bueno, de hecho entré por Francia y bueno, también estuve en Barcelona y conozco prácticamente algunas de las cosas que tiene Barcelona, como la Sagrada Familia. Me gustaría ir a la Barceloneta, Barcelona es muy bonita. a las Rambas. Ramblas. Sí, Ramblas, eso. sí, Ramblas. Sí. Sí, sí, es difícil, suena mal, suena mal. Sí, es bonita, es bonita. Bueno, y para ti, es, ¿cómo es un día perfecto para ti? Un día perfecto para mí. Un día perfecto para mí, pues, que haya sol. Me gusta mucho el sol. Y pues un día perfecto para mí es ese, levantarme, mirar el sol y saber que estoy viva, sobre todo, que tengo salud, que es lo más importante, porque sé que detrás mío bueno, de hecho hay dos personitas que espero verlas pronto y pues ese para mí es un día perfecto, el hecho de que me pueda levantar y mirar el sol, para mí eso es un día perfecto. Pues sí, sí, sí. Bueno, todos los días sale el sol, ¿no? Eso es lo bueno. Y Eso nada, sí. Bueno, esas eran mis preguntas. No sé si tú tienes algunas. bueno, ¿cómo ves tú la relación entre un refugiado y un voluntario? Mm, Bueno, yo creo que supongo que cada voluntario tendrá una relación diferente con el refugiado, pero al final yo creo que debería ser una especie de extensión de ayuda hacia el refugiado, ¿sabes? Tiene que acompañarle, tiene que asistirle de la mejor forma porque al final es una persona que ha sufrido
ya sea pues, por las guerras, ya sea por sus condiciones sexuales, por sus condiciones sociales, etcétera, y llega a un país que no es el suyo en teoría y seguramente se sentirá solo, se sentirá desprotegido. Y yo creo que un voluntario tiene que ser pues, esa ayuda, ese acompañamiento para facilitarle a él las cosas en este país. Sí. Claro. Los españoles también fueron refugiados en tiempos pasados. ¿Tú crees que hay alguna relación entre lo que sucedió en aquella época donde los españoles también tuvieron que salir por situaciones, yo diría que iguales a las situaciones que nos encontramos ahora muchas personas de distintos países? Entre ellos voy a hacer mención hacia mi persona en mi país, Nicaragua, igual que Venezuela. ¿Tú consideras que hay una igualdad de aquel tiempo cuando los españoles tuvieron que salir de España? Sí que lo creo, claro que lo creo. Bueno, solo tienes que leerla, ¿no? Solo tienes que leer un poco la historia de la Guerra Civil Española y ver cómo se desenvolvió y cómo acabó, ¿no? Acabó, pues, la gente perdedora, los republicanos huyeron y seguramente tampoco, gente no republicana también huyó, o sea, gente de todos los lados. Al final, una bomba no distingue de un lado o de otro, eso es verdad. Pero, claro, entonces si había una guerra en España, la gente no podía vivir aquí. Como si hay una guerra en Siria, la gente no puede vivir ahí, como si hay una guerra en Yemen, la gente no puede vivir ahí, como si hay una guerra política en Nicaragua, la gente no puede vivir ahí. Eso está claro y es algo que se repite en la historia y se va a seguir repitiendo, porque por desgracia hay gente mala y entonces creo que en España deberían ser empáticos y entender que les puede volver a pasar a ellos. Que no es algo que solo te vaya a pasar a ti o a otra persona, sino que a ellos también les puede pasar. Sí. ¿Tú crees que actualmente en España, actualmente el país está, bueno, está capacitado para poder darle refugio a una cierta cantidad de personas que hayan solicitado el asilo? No entiendo muy bien la pregunta. O sea, si yo creo que España es capaz de Sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí que es cierto que estamos en una situación muy complicada y bueno, pues seguramente cambien las cosas, yo creo, cambien las cosas en cuanto al asilo y a la acogida, pero yo creo que sí. Creo que debe ser un derecho fundamental, ya seas de China o de Nicaragua, ¿sabes? Es un derecho fundamental. Entonces, el derecho de asilo la gente tiene derecho a vivir. Sí. Y es que es lo que digo, en cualquier momento puede pasar Mira, hace nada pasó con Ucrania. En Ucrania hubo un conflicto. Ucrania era de la Unión Europea, ¿sabes? Sí. Entonces puede pasar en cualquier lado. Y los países tienen que estar preparados para eso, para recibir cualquier tipo de imprevisto. Sí, claro. Bueno, la última sería, ¿tú crees que nosotros como refugiados, nosotros aportaríamos algo a España como refugiados y como personas que no somos de España? ¿Tú crees que nosotros aportaríamos algo importante tanto en economía, política, hacia un país que no es el de nosotros, claro? Pero ya obteniendo, bueno, por así decirlo ya, no decirlo, sino que así es, según las leyes, tanto que, bueno, que existe una ley del refugiado también, que es ahí donde tú haces el proceso de asilo. ¿Tú crees que nosotros tenemos un aporte significativo al país donde ahora nos acoge como ciudadanos, como residentes?
Mira, yo creo que ya el concepto del país primero y todas esas tonterías, creo que ya no se, o sea, ya no tienen que tener cabida en el siglo XXI en el que vivimos. Eso es lo primero. Yo entiendo que la gente quiera sentirse orgullosa de su país y todo eso, pero creo que el futuro o el presente es la mezcla y entender. A mí me encanta conocer a gente de Nicaragua y saber qué les gusta comer, qué les gusta hacer, qué música tocan. No sé, ese tipo de cosas me gusta, ya sea de Nicaragua, como de China, como de tal. El mundo se ha expandido y yo creo que un país bonito, un país bueno, es el que está orgulloso de su historia, o sea, de cómo son, de su país, pero son abiertos a todo tipo de personas. O sea, creo que eso enriquece el país. No lo destruye, no lo destruye. Creo que yo por Barcelona me encanta cuando salgo y veo en la calle que sea gente bailando salsa en un rinconcito, a otra gente de color en un sitio pues fumándose un cigarrillo y jugando al skate, pasando por skate. Creo que eso al final es como enriquecedor, ¿no? Es como que aporta al Claro, país, ¿sabes? Y claro, creo que es ya no, una... ese sentimiento de yo primero es estúpido. Yo lo creo así, vamos, porque o sea, que estamos en otro mundo, estamos en otro siglo para pensar Sí, esas cosas. sí. Entonces hay que saber gestionarlo bien, pero avanzar a conseguir esto, yo creo. Bueno, pues la verdad solamente dejaré un mensaje y es pues que el hecho te lo diré así, la verdad que te lo contaré como algo que para mí fue inesperado. De hecho, nosotros llevábamos el proceso y bueno, llevamos el proceso, te diré ya con cambios de tarjetas y todo. Cuando iba a ser el cuarto cambio, pues la verdad yo no tenía ni idea de que esto iba a suceder. Yo sabía que tenía un proceso, pero nunca se me pasó por la mente que ese día llegara y me dijeran que mi petición había sido aceptada. Yo sentía muchas emociones dentro de mí al Claro, escuchar eso, claro, porque claro. eh, tú dices, vaya, yo no me lo esperaba, yo sé que tenía el proceso y sientes tanta emoción en decir, dice, gracias Señor por la bendición, gracias Señor porque mi situación pues ha sido vista por las personas que están detrás, viendo mi proceso, mi situación en la que me encuentro, en la que entré a este país, cómo se encuentra mi país también. Claro, La verdad que yo les agradezco muchísimo a la ONG, en este caso diré el nombre, al CEAR, claro. porque han sido un pilar fundamental en este proceso. Y para mí ha sido una experiencia enriquecedora el hecho de haber conocido a los voluntarios del CEAR, a la abogada que nos ha llevado el caso. Y no tengo palabras para agradecerles muchísimo. Sí, y te diré que yo me siento parte del CEAR. Me siento parte Totalmente, de él. Sí, totalmente. Yo creo que se dejan la espalda en sacar lo mejor de ellos y en ayudar al máximo a las refugiados o a las personas que lo más lo necesitan. así También es. completamente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y mira que ahora cada vez es más complicado por el tema de las pandemias y todo eso. La gente cada vez piensa más en sí mismo que en los demás. Sí, Entonces, un trabajo mucho más necesario ahora, más que antes, yo creo. así es. Y bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo no tengo otra más. ¿Tú tienes Pues ha sido alguna? No, no, la verdad es que no. Tengo ahí. Pues nada, pues ha sido un placer conocerte. Igualmente, lo hay. Aleida era, ¿verdad? Sí, Mucho gusto. igualmente.
Hasta luego. Hasta luego. Adeu.